Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Esta mañana les expondré sobre la muestra representativa de las sociedades africanas, en la cual abordaremos 3 puntos. En primer lugar, estudiaremos a las tribus Neiwata, Talensí, Bayakole, Bemba y Alusqueda, para mediante el análisis exponer los rasgos principales de las series de sistemas políticos encontrados en grandes áreas. En segundo lugar, veremos las atribuciones de los valores místicos a los cargos políticos de las distintas tribus. Y finalmente veremos la conexión entre la cultura de un pueblo y su organización. La filosofía política y la ciencia política comparada. La filosofía política se ocupa principalmente en formular cómo debería vivir la humanidad y qué tipo de gobierno debería tener, en vez de tratar de conocer cuáles son sus hábitos e instituciones políticas. La filosofía política actual busca comprender a las instituciones en lugar de tratar de conocer más sobre ellas, y lo hace mediante la historia y la filosofía popular. Los filósofos políticos actuales buscan justificar sus teorías recurriendo a la historia primitiva, lo que quiere decir que es lo que surgió a través de lo que ellos creían. Dos tipos de sistemas políticos estudiados. Están el grupo A y el grupo B. El grupo A está conformado por sociedades que sí tienen un gobierno administrativo y judicial. Las divisiones son por rango, estatus, riqueza o poder, conformado por los zulúes, los neiwato, los bemba, los bayakole y los queda. Mientras que el grupo B está conformado por todos los pueblos que carecen de gobierno. No hay divisiones ni por poder, ni por riqueza y mucho menos por estatus, conformado por los logolí, los talensi y los nur. Parentesco en la organización política. El parentesco desempeña un papel muy importante en la vida de los individuos. Es la relación que une al individuo con más personas y determina unidades sociales mediante la familia bilateral transitoria, lo que vendría a ser el sistema de parentesco, y el sistema segmentario de grupos permanentes basados en la filiación unilateral vendría a ser el sistema de linaje. En ambos grupos sociales, el parentesco desempeña un papel muy importante en la vida de los individuos, pero su relación con el sistema político es de orden secundario. En las sociedades del grupo A es la organización administrativa y en las sociedades del grupo B el sistema de linaje segmentario, los que regulan básicamente las relaciones políticas entre los segmentos territoriales. Se pueden distinguir 3 tipos de sistema político. El primero, las sociedades muy pequeñas, en las cuales las relaciones políticas están reducidas a los lazos de parentesco. El segundo, sociedades en donde la base del sistema político es la estructura del linaje. Y tercero, están las sociedades en las que la organización administrativa representa el soporte de la estructura política. Influencia de la demografía. Poder por la cantidad de habitantes y posesión de tierras. Los grupos políticos mayores entre los talensí, los logolí y los nur no pueden competir en número con el cuarto o medio millón de personas del estado zulú, las 101.000 del estado neguato y las 140.000 del estado bemba. Las unidades políticas de los nur ascienden hasta 45.000 personas. La densidad por milla cuadrada de los zulúes es de 3.5, de los neguato de 2.5 y de los bemba de 3.75, mientras que lo de los nur es mayor y la de los talensi y los logolí es aún más grande. Podríamos suponer que los densos asentamientos permanentes de los talensí llevarían al desarrollo de una forma centralizada de gobierno, en tanto que la gran dispersión de las aldeas itinerantes de los bemba sería incompatible con un gobierno centralizado. La influencia de los medios de subsistencia. La densidad y la distribución de la población en una sociedad africana están claramente relacionados con las condiciones ecológicas, las cuales afectan totalmente a los medios de subsistencia. Los talensi y los bembas son pueblos agricultores, los talensi con cultivos fijos, mientras que los bembas con cultivos cambiantes.
los Nur y los Logolí del grupo B y los Zulúes y los Neguato del grupo A combinan la agricultura y la ganadería. Los medios de subsistencia y las condiciones ambientales determinan los valores dominantes de los pueblos e influyen fuertemente en sus organizaciones sociales, incluyendo sus sistemas políticos. Los privilegios económicos, como los derechos a recaudar impuestos, tributos y trabajo, constituyen la principal recompensa del poder político y un medio esencial para mantenerlo dentro de los sistemas políticos del Grupo A. Sistemas políticos compuestos y teoría de la conquista. Se podría decir que sociedades como los Logolí, los Talensis y los Nur, que no cuentan con un gobierno central ni aparato administrativo, evolucionan hacia los estados como los Neguato, los Zulúes y los Banyacole como resultado de la conquista. Todas las sociedades del Grupo A parecen ser una amalgama de diferentes pueblos, cada uno consciente de su propio origen e historia. Y todos, excepto los Zulúes y los Bemba, aún hoy en día son culturalmente heterogéneos. La diversidad cultural está marcada en su mayoría entre los Banyacole y los Quede, pero también es claro en los Neguato. Los Nur han absorbido gran parte de los Dinka conquistados, que como ellos son un pueblo pastor con una cultura muy similar. Aspectos territoriales. Aquí identificamos 4 aspectos principales territoriales. El primero, en la sociedad del Grupo A, la unidad administrativa es una unidad territorial. Los derechos y las obligaciones políticas están delimitados territorialmente. El jefe es la cabeza administrativa y judicial de una determinada división territorial. Es investido frecuentemente del control económico y legal definitivo sobre toda la tierra que hay en sus fronteras. La segunda, un jefe o un rey tiene derecho a exigir impuestos, tributos y servicio laboral de parte de sus súbditos. A su vez, él tiene la obligación de administrar justicia, protegerlos de sus enemigos y salvaguardar el bienestar general mediante actos y prácticas rituales. La tercera, los africanos reconocen claramente que el poder corrompe y que los hombres tienden a abusar de él. Cuando los jefes subordinados, que a menudo son parientes del rey, se rebelan, son responsables de asumir una actitud separatista o de conducir a una revuelta en su contra. Y el cuarto, equilibrio de fuerzas en el sistema político. Aquí hablaremos tanto del Grupo A como del Grupo B. En el Grupo A, se trata de un balance entre las diferentes partes de la organización administrativa. Se refuerza el poder de la autoridad central. Los cargos sacerdotales tienen voz decisiva en la investidura del rey. Si el rey abusa de su poder, los jefes subordinados se ponen a defensa de los valores violados por su mala práctica. Les interesa mantener la monarquía. En el Grupo B, es un equilibrio entre el número de segmentos, especialmente impuestos y estructuralmente equivalentes, definidos por localidad y linaje y no en términos administrativos. Efecto y función de la fuerza organizada. Aquí también hablaremos tanto del Grupo A como del Grupo B. Del Grupo A, la fuerza organizada podría permitir que un gobernante africano gobernara de forma opresiva durante un tiempo determinado, si es que lo considerara necesario. Pero un buen dirigente emplea las fuerzas armadas bajo su control en favor del interés público. En cambio, en el Grupo B, no hay asociación, clase o segmento que ocupe un lugar dominante en la estructura política.
mediante el cual podría ejercer el mando de una fuerza organizada más grande de la que disponga cualquiera de sus congéneres. Distintos tipos de respuesta al dominio europeo. La mayoría de estas sociedades ha sido conquistada o se ha sometido al dominio europeo por temor a ser invadidos. Aquí también mencionaremos tanto al grupo A como en el grupo B. En el grupo A, por coacción del gobierno colonial, se le prohíbe al jefe supremo utilizar la fuerza organizada a su mando bajo su propia responsabilidad. Él ya no gobierna por derecho propio, sino como un agente del gobierno colonial. Si se somete por completo, se vuelve un títere del gobierno colonial y por lo tanto pierde el apoyo de todo su pueblo. En el grupo B, en este sector, el gobierno colonial no puede administrar por medio del conjunto de individuos que conforman los segmentos políticos, sino que tiene que emplear agentes administrativos. Valores místicos asociados al cargo político. En las sociedades tanto del grupo A como del grupo B, los gobiernos europeos pueden imponer su poder y autoridad, pero en ninguno de ellos puede establecer lazos morales en el pueblo sometido. Las sociedades africanas no son modelos de armonía interna continua. Actos de violencia, opresión, revueltas, guerras civiles, entre otras atrocidades, enmarcan la historia de cada estado africano. Los miembros de una sociedad africana sienten su unidad y perciben sus intereses comunes como símbolos, y su apego a ellos es lo que les brinda cohesión y persistencia a su sociedad. En forma de mito, ficción, dogma, ritual, lugares y personas sagrados, estos símbolos representan la unidad y exclusividad de los grupos que los representan. Mitos, dogmas, actividades y creencias rituales hacen que su sistema social sea intelectualmente tangible y coherente para el africano, y le permite pensarlo y también de esta forma sentirlo. El sistema social es llevado a un plano místico. El problema de los límites del grupo político. Las unidades políticas o los grupos no se pueden tratar por separado, ya que siempre forman parte de un sistema político mucho más grande. Designación de grupos políticos autónomos es siempre una cuestión hasta cierto punto arbitraria. La estructura social de un pueblo va mucho más allá de su sistema político, así definido, ya que siempre existen relaciones sociales de un tipo u otro entre los pueblos de diferentes grupos políticos autónomos. Clanes, grupos de edad, asociaciones rituales, relaciones de afinidad o comerciales y relaciones sociales de otros tipos unen pueblos pertenecientes a distintas unidades políticas. Es precisamente mayor la solidaridad basada en estos lazos, la que generalmente otorga a los grupos políticos su predominio sobre grupos sociales de otros tipos.